ahora vamos a hablar de el tercer momento del tercer existenciario, que sería el existenciario del ser abierto, ¿no? ¿Cómo era el nombre? La apertura del ser, sí, pero sí, eso, el estado de abierto, ¿vale? Es el tercer existenciario que tiene los tres momentos que ya mencionó muchas veces. Son el encontrarse, el comprender y el tercero, que es el que vamos a hablar ahora, el habla. ¿Vale? Entonces sobre el habla se empieza diciendo aquí en los apuntes que según filósofos como Serle, no sé muy bien cómo se pronuncia, el habla es un acto performativo y en Heidegger, sin embargo, se entiende que el habla es la apertura del sentido. Entonces, vamos a hablar en concreto, vamos a hablar por no utilizar la misma palabra, vamos a tratar sobre el acontecimiento del decir y no sobre la expresión de lo dicho, que eso sería un estudio más semántico, entiendo, ¿no? O de otro tipo. Pero aquí se trata más bien de qué es lo que pasa cuando hablamos. Y en ese sentido tiene relación con la visión performática de Searle. Entonces aquí se dice que la mera repetición de una palabra es ya una palabra gastada, que ha perdido su significado originario. Esto nos ponía el ejemplo el profesor sobre cuando dos personas están discutiendo sobre algo y dicen, no, pero es que tú no has dicho eso, tú has dicho que no sé qué, y la otra persona dice, no, yo no he dicho eso, lo que yo he dicho exactamente es que tal. Dice, ya, pero es que al decir tal, y ya empieza a discutir sobre lo que se ha dicho y no sobre lo que se quería decir. En el momento en que dejas de aspirar a lo que las palabras comunican para centrarte exclusivamente en lo que las palabras dicen, en las palabras literalmente, se está perdiendo la dimensión del acontecimiento, la dimensión existencial, que es justamente lo que aquí vamos a intentar recuperar. Entonces, cuando una palabra se repite, que esto encaja con el man, con el uno, de se dice, normalmente se entiende que esto es así, tal. Este se dice, por mera repetición, es palabra gastada, es palabra impropia, por decirlo de alguna forma también, ¿no? Vale. Entonces aquí se va más allá y se dice, el significado del habla acontece ahora y aquí. Es palabra hablante, según Merleau-Ponty, que todavía no hemos hablado de él. Pero bueno, eso como palabra hablante. La palabra que está hablando, no es una palabra hablada, es palabra hablante. Claro que sí, como esta dimensión creativa frente a la dimensión gastada, viciosa, si se quiere, ¿no? Por recuperarlo del círculo hermenéutico creativo y el círculo hermenéutico impropio, que sería el círculo vicioso. El acontecer del sentido del habla se pierde en la cotidianidad del uno, del man. En dicha cotidianidad, el Dasein no es sí mismo, sino que es público, es uno mismo. Aquí se está hablando como con palabras exactas, ¿no? No es sí mismo, sino que es uno anónimo mismo. Entonces, en esta cotidianidad en la que la propiedad que emerge, ¿no? del Dasein, que emerge, la propiedad del Dasein se diluye en lo cotidiano, entonces en esa disolución también ocurre que el acontecimiento del sentido del habla también se diluye. Bueno, aquí se menciona, ¿no? Como que Heidegger hace mucho énfasis, que dice que cuando habla del uno, cuando habla de... Es que me hace gracia porque claramente no es así, pero bueno, cuando hablo del uno, cuando hablo de este modo impropio, tal, no estoy haciendo como
enunciando nada en términos morales. En plan, yo no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal. Simplemente digo que es deleznable, ¿sabes? Como que intenta guardarse mucho de aquí, de que no es un término peyorativo, lo de uno, lo de que la cotidianidad te lleve al uno y tal. Pero claramente, cuando tú lo lees, no sé, igual soy yo con mis prejuicios, ¿no? Seguramente. Pero a mí me parece que está claro que lo bueno, ¿no? Lo agradable, que lo bueno es el sí mismo, el modo propio y no el modo impropio, ¿no? Pero bueno, ya digo, esto serán cosas mías. Bueno, entonces eso, se dice eso, que lo peyorativo del uno, del man es que su impropiedad sustituye al carácter propio del Dasein. No es que sea negativo en sí, sino que es negativo en tanto que sustituye lo que el Dasein es. Como una especie de cuco, ¿no? Cuando quienes ponen huevo de cuco, ¿no? De los pájaros, los cucos, que van a un nido, entonces ponen el huevo del cuco y el cuco como que nace y empuja al otro huevo, porque el cuco nace antes que el resto de huevos, entonces empuja los huevos y empieza a crecer y se lleva toda la comida de esos padres que han perdido a su hijo sin saberlo y están alimentando un parásito. Están alimentando a un miembro de otra especie, al cuco. A lo mejor unos colibríes en concreto creo que no, pero bueno, unos pajaritos cualquiera, se le entra un cuco en su nido, no se enteran, el cuco nace antes de tiempo, empuja el resto de huevos y empieza a tragar y a tragar. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el cuco no es que sea malo en sí, sino que es malo en tanto que llega al nido de, digamos, colibríes y empuja a los colibríes, a los huevos de colibrí. No sé si dice colibríes o colibrís, pero bueno, lo empuja y él se apropia de ese nido, se apropia de la comida que esos padres colibrí le están dando a sus supuestos hijos colibrí, cuando realmente no saben que hay un impostor, que es el cuco. Entonces, esa especie de teatro, ¿no? Es lo negativo. Esto es lo que dice Heidegger, ¿no? Respecto al uno. Que el uno sería, digo, el cuco, ¿no? Y el Dasein sería esa familia de colibrí que tan armónico y tal. Y viene algo externo para joderlo. Perdón por la palabra. Eso también es interesante verlo a la luz de, pues bueno, los acontecimientos, ¿no? De los absolutismos alemanes de la época. Bueno, entonces, igual que el estado de abierto tenía 3 momentos, el tercer momento de ese estado de abierto, el habla, que eso es lo que estamos tratando aquí, tiene a su vez 3 existenciarios, se llama. Perdón. Olvídense de eso. Lo que tiene 3 existenciarios es el uno, el Dasman, esta existencia anónima. Entonces digamos que son 3 existenciarios, 3 estructuras universales que se dan siempre que se da el uno, se dan estos 3 existenciarios. Pero lo curioso es que son 3 existenciarios que pertenecen al modo impropio del Dasein, es decir, al uno. Sin embargo, el resto de existenciarios, los que hemos visto del cuidado, el estar en el mundo y el estado de abierto, son existenciarios del modo propio, ¿no? Estos de aquí son como un poco perversos. Y estos 3 existenciarios serían la habladuría, la avidez de novedad o curiosidad y la ambigüedad. ¿Vale? Entonces, sobre el primero de ellos, sobre la habladuría, se dice aquí que el cuidado, la sorge, se ocupa de lo dicho y no de la cosa misma de la que se está hablando. Eso sería la habladuría. Perdón. En la habladuría, cuando una persona incurre en habladuría, es decir, se comporta como uno cualquiera y no dice su verdad, sino que dice habladurías, lo que ocurre es que se está ocupando su existenciario del cuidado,
su necesidad de cuidado, se está ocupando de lo dicho y no de la cosa misma que ese decir está señalando. Como el ejemplo que he puesto, no sé si era en el vídeo de antes o en este, como lo grabo seguido, pues me lío un poco, sobre una pareja que discute y le dan más importancia a las palabras que se han pronunciado que a lo que esas palabras están intentando comunicar. Eso sería un modo de habladuría. Entonces, se dice aquí que la habladuría no es que sea falsa, sino que cierra la aperturidad del Dasein. El Dasein es posibilidad. En el momento en que tú decantas la posibilidad a decir, no, vamos a hablar de lo que exactamente se ha dicho aquí. No es que sea mentira, porque te he dicho, pues, eso que tú estés diciendo, pues o se ha dicho o no se ha dicho, y puede hacer deducciones, análisis, tal, sobre lo que se ha dicho. No es que sea falso eso, sino que está cerrando las posibilidades del ser. Entonces, lo significativo en este modo impropio de la habladuría, en este existenciario impropio del uno, lo significativo pasa a ser lo dicho y no tanto, no en absoluto, la realidad a la que esa cosa dicha apunta, que se supone que en el modo propio es lo importante. Las palabras son algo secundario, son como una escalera que se utiliza para llegar a algo y luego se arroja la escalera. Un medio, ¿no? Y no un fin. Entonces, la habladuría ya ha decretado el temple afectivo del Dasein. Es decir, cuando una persona está en habladuría, cambia su estado afectivo de dentro a fuera, por entenderlo. El mero hecho de estar diciendo habladuría implica que estamos existiendo de un modo impropio, ¿vale? Porque si no, no estaríamos hablando así. Vale, sobre la curiosidad o la avidez de sentido, esto lo voy a dejar un poco a medias porque se terminó en la siguiente clase. Se llama curiosidad, pero es curiosidad en un sentido muy concreto, por eso también mejor se le llama avidez de novedad, porque la curiosidad, a fin de cuentas, no tiene por qué ser impropia en el Dasein. Lo que sí que es impropio es la necesidad de novedad, esta avidez de novedad. Entonces Heidegger aquí está en contra de la metáfora óptica de la metafísica. Esto es como la crítica presentista, bueno, la crítica al presentismo que hace Heidegger en la tradición occidental. Es como, sí, básicamente que se reduce el ser, la pura posibilidad se reduce a lo que se ve, a lo que se ve con los ojos de la mente, si se quiere decir, a lo que Husserl, ¿no? Una crítica a Husserl también, que la verdad, el ser, no es simplemente lo que podemos teorizar, lo que podemos ver, lo que podemos decantar, percibir. No es solamente eso. Eso es ente. Entonces Heidegger está en contra de esta metáfora óptica, se llama, porque es como que lo verdadero es lo que veo, tanto con los ojos físicos como con los ojos de la mente, por decirlo así. Entonces, eso no es lo verdadero, sino que eso es una reducción de la pura posibilidad del ser al puro ente determinado. Y la visión es el paradigma del ente. La visión como el medio del conocimiento del ente, ¿vale? Sí. Entonces, a ver cuándo llegamos a la curiosidad. El ver de la claridad aperiente del Dasein, es decir, el ver propio, se funda en un existir que está referido al mundo, que está en armonía con el mundo, en el estar abierto, en el comprender, en el cuidado, en el habitar, en todas las cosas propias, en todos los existenciarios propios. Sin embargo, y aquí llegamos a la curiosidad, la avidez de novedad, es un ver que no comprende, es un ver que no habita, es un ver impropio. Es decir, es un acercarse a algo
que no se acerca, que lo que hace es que se desaleja, pero mantiene la lejanía, incluso la cercanía, porque no está comprendiendo, no está habitando de modo propio. Lo que está haciendo es consumir, está explotando. Se mantiene la distancia originaria, pero ahora más cerca, se desaleja, pero se sigue estando lejos, aunque lo tengas muy cerca de ti. Como ya aquí el profesor ponía el ejemplo de la gente que hace muchos viajes, tal, no sé qué, pero vive en hoteles o va siempre a los sitios turísticos, no conoce a la gente del sitio, del país al que viaja, no conoce su historia. Entonces, a fin de cuentas, no han estado en ese país, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aunque hayan estado, pero han estado en el modo impropio, en el sentido de que han estado de un modo ávido de novedad, que no paraban quietos en ningún momento. De este templo a esta escultura, luego a este museo, luego a tal, luego tenemos que ir a comer a este sitio, luego tal. Estaban consumiendo el lugar. No estaban viviendo, no estaban habitando el lugar. Eso es la curiosidad. El segundo existenciario impropio, después de la habladuría. Esta necesidad de consumo, que si paras, te parece que te estás perdiendo el sitio. Cuando realmente si tú viajas a un sitio, lo que tienes que hacer es parar, escuchar. Y una vez que te encuentras a ti mismo, a ti misma, en ese sitio, una vez que comprendes ese sitio, ya entonces actúa y habla. Pero si no escuchas, si no te encuentras y no comprendes, entonces lo que ocurre es que caes en la avidez de novedad. El comprender es el acontecimiento del modo de estar en relación con el mundo. ¿Vale? Si esto no es su hallazgo, es la precomprensión interrogativa. Bueno, sí, sin más, es lo que he dicho básicamente. Así que sí, bueno, se hace hincapié en esto, que la curiosidad, el modo impropio del uno, lo que ocurre es que no quiere que siga presente la pregunta por el ser, cuando eso es algo completamente necesario. Tienes que estar abierto a comprender, porque si no, no estás comprendiendo. Tienes que estar abierto, tienes que tener presente la pregunta por el ser. En el momento en que no lo tienes presente, es cuando cae en este modo impropio, ¿sabes? Como que siempre tiene que estar presente este modo pasivo, en el mejor de los sentidos. Este modo, pues no sé, diría sosegado, pero eso ya creo que estoy hablando de más. Se entenderá mejor en el siguiente vídeo.